x nos quedaría como u menos 1 al cuadrado. Y de ahí buscamos diferencial x, que sería 2 por u menos 1 por diferencial de u. Con eso vamos a integrar nuevamente y nos quedaría la integral de 1 sobre u por el diferencial de x, que sería 2 por u menos 1 por diferencial de u. O sea, acá ponemos 2 por u menos 1 por diferencial de u. Y ahora podemos sacar este 2 fuera de la integral como una constante y que nos quede 2 integral de u menos 1 sobre u por diferencial u. Y de acá lo que vamos a hacer es distribuir esa u que está en el denominador entre la u y el 1 del numerador. Entonces nos va a quedar u sobre u, que sería 1 menos 1 sobre u. Todo eso por diferencial u. Y de acá ya podemos integrar. Nos quedaría 2 por la integral de 1 diferencial u va a ser u. Y la integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u. O sea, quedaría menos logaritmo natural de u, más la constante. Por último, lo que hacemos es volver a la sustitución. Entonces acá vamos a reemplazar en u, 1 más raíz cuadrada de x, y lo mismo acá en el logaritmo. Y por eso tendríamos esos tres ejercicios. ¿Alguna pregunta? Bueno, con eso entonces concluimos lo que tiene que ver con sustitución algebraica y vamos a pasarnos ahora a lo que les comentaba anteriormente, que es integración por descomposición en fracciones simples. Entonces vamos a ver descomposición en fracciones simples. Entonces vamos a partir de una función racional, que mencionaba, ya conocida por nosotros, que tiene la forma P de X sobre Q de X. Donde necesariamente el denominador Q tiene que ser distinto de C. Y vamos a trabajar inicialmente con lo que se conoce como fracción propia. Y debe entenderse como fracción propia aquella en la que ocurre lo siguiente, que el grado del polinomio P es menor que el grado del polinomio Q. Con ese tipo de fracciones vamos a trabajar acá, ¿sí? Siempre donde el grado del numerador sea menor al grado del denominador. Vamos a ver qué va a ocurrir cuando se dé que los grados sean iguales o que el grado del numerador sea mayor
al lado del denominador. Por ahora nos ocupamos de esta, que recibe el nombre de fracción propia. Entonces, vamos a ver como un primer caso dentro de la descomposición en fracciones simples. Y esta clasificación que vamos a hacer tiene que ver con las raíces que puede tener el polinomio denominador. Entonces, nosotros vamos a clasificar a las raíces en reales y simples, en reales y múltiples, y en complejas. Entonces, este primer caso va a ser el caso de raíces reales y simples. Es decir, significa que no hay repetición en el valor de las raíces. Entonces, de manera general, lo que va a ocurrir es que vamos a tener nosotros una integral donde se nos va a presentar como integrando una función racional, cuya forma es la de una fracción propia. Entonces, ese integrando lo vamos a poder descomponer de la siguiente manera. Lo vamos a poder descomponer como un número A que va a representar el numerador de una de sus fracciones, que en un principio va a ser desconocido ese valor y nos va a tocar a nosotros encontrarlo. Y como denominador va a tener una parte de la descomposición de este polinomio denominador según sus raíces. Dicho de otra forma, sería factorizar al polinomio Q a partir de sus raíces y después separar cada factor donde aparece una raíz en una fracción. Va a representar el denominador de cada una de estas fracciones. La siguiente fracción sería otro número desconocido B multiplicado por ese factor, donde va a intervenir la otra raíz. Vean que en la primera aparece x1, acá aparece x2, y así vamos a seguir según la cantidad de raíces que tenga el denominador, hasta llegar a un número que le vamos a llamar L, que también va a ser desconocido, y que se va a corresponder con la raíz o el cero enésimo que tenga el polinomio denominador. Entonces lo que estamos diciendo acá, como les adelantaba, es que el polinomio denominador Q de X va a estar expresado como el producto entre sus factores, donde en cada uno aparece una de sus raíces. Y esto continúa hasta la última raíz. La ponemos ahí como xn. Entonces, si nosotros tenemos que el polinomio Q de X va a tener esta forma, entonces el polinomio, perdón, la función racional ya P de X sobre Q de X estaría teniendo como denominador a toda esa expresión que acabamos de anotar. Es decir, x menos x1 por x menos x2 por hasta x menos xn. Y como numerador lo que vamos a tener es, vean acá, en esta descomposición, los numeradores acá aparecen como A, B y seguimos hasta L. Entonces, si todo este denominador es el común denominador entre todas estas fracciones, que serían nuestras fracciones simples o parciales, entonces, para poder hacer la suma entre fracciones, una vez obtenido el común denominador, lo que tenemos
que hacer es lo mismo que hacemos cuando sumamos fracciones numéricas. Es decir, tomar el común y dividirlo por cada uno de los denominadores de esas fracciones y después ese resultado multiplicarlo por el numerador. Entonces, si hacemos eso, todo esto dividido por x menos x1 va a desaparecer ese factor que tiene el x menos x1 y me va a quedar el resto que va a multiplicar al número a. O sea que esto me quedaría como a por x menos x2 por todo lo que viene hasta x menos xn. De manera similar con b, vamos a poner así, más b por, si divido el común por x menos x2, estaría desapareciendo x menos x2 y me quedaría todo lo demás. Es decir, acá me quedaría x menos x1 por, y hasta el final, donde aparece x menos xn. Y esta suma continúa más hasta que llegamos a la última fracción, donde va a aparecer la L multiplicada por. Si dividimos, ahora lo que estaría desapareciendo es x menos xn, y me quedaría todo lo demás. Es decir, me va a quedar el x menos x1, el x menos x2, y el producto de todos los demás factores, o los que tienen, hasta x menos x sub n menos 1, que sería el anterior al x sub n, que es el que no aparece. Entonces, de esta forma, teniendo a la fracción expresada así, nosotros vamos a poder encontrar los coeficientes, esos números que les comentaba recién, que acá como A, B y L, que son conocidos, haciendo uso de las raíces del polinomio Q. Entonces, ponemos por acá que los coeficientes A, B y hasta L se obtienen haciendo, y ahí viene lo que les decía, dándole a X el valor de cada una de esas raíces que tiene el polinomio Q. Dándole a X el valor de X1, dándole a X el valor de X2, y así hasta llegar a la última, a la Xn. Entonces, haciendo ese trabajo, fíjense que el numerador de nuestra fracción sería nuestro polinomio P de X, lo voy a sacar acá, por separado, a P de X, que nos quedaría, y voy a copiar todo este numerador, A por X menos X2, por hasta X menos XN, más B por X menos X1, por hasta X menos XN, más, ahí me voy a L por X menos X1, por X menos X2, por, de ahí llegamos hasta X menos X sub N menos 1. Entonces sería el polinomio P.
Entonces, lo que dijimos es que a x le tenemos que ir asignando el valor de cada una de las raíces. Entonces, si a p le asignamos el valor de la primera raíz, es decir, p de x1, ¿qué va a ocurrir? Vean que x1 aparece en todos los términos, salvo en el primero. Fíjense, x1 está acá, x1 está acá, y están todas las demás fracciones que se pudieron haber descompuesto por el camino acá, donde están los puntos suspensivos. O sea, ahí tengo también factores donde está x1. En el único que no aparece es en el primero. Acá en el primero arrancamos en x2. Entonces, si nosotros reemplazamos x1, acá vean que en esta resta va a estar ocurriendo que x, tomando el valor de x1, restándose por el mismo x1 va a ser. Eso mismo va a pasar en todos los términos donde esté x1. Quiere decir que todos esos términos se van a terminar anulando. Entonces, el único que me va a quedar es este primer término. Y de ahí, fíjense que podemos obtener el valor de A. Porque acá anoto, aquí hay solamente este término A por x2 por hasta x menos xn, y de ahí podemos despejar A. A va a ser igual a P de x1 sobre toda esta expresión que me queda acá. Es decir, x menos x1 por hasta x menos xn. Si continuamos con esto, bueno, hacemos p de x2, va a pasar algo parecido, pero ahora vean que va a pasar con los términos donde está x2. ¿Y dónde está x2? En el primero, por supuesto, y en todos, salvo en el segundo donde está la b. Ahí no lo tengo, a x2. Entonces, todos esos términos van a desaparecer y nos va a quedar solamente el término donde está el coeficiente b. Entonces nos quedaría b por x menos x1 por hasta x menos xn. Y de acá podemos explicar el valor de el coeficiente o constante b, que sería p de x2 sobre x menos x1 por hasta x menos xn. Y entonces podemos seguir con este trabajo sobre todas las raíces sucesivas hasta que lleguemos a xn. Entonces, cuando digamos xn y busquemos p de xn, bueno, va a pasar algo muy parecido. Xn está en todos los términos menos en el último. Es decir, acá, en este último término, no lo tengo al xn. Entonces, significa que se van a eliminar todos los términos menos ese último. Entonces acá nos quedaría L por x menos x1 por x menos x2 por hasta x menos x sub n menor 1. Y de acá despejamos la constante L, que sería p de x sub n sobre
x menos x1 por x menos x2 por, y ahí nos vamos hasta x menos x sub n menos 1. Y así nosotros podemos ir encontrando el valor de todas las constantes que necesitemos para resolver nuestra integral. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Vamos a ilustrarlo a través de un ejemplo. Entonces, como ejemplo vamos a ver la integral de 9x cuadrado menos 16x más 4 sobre x al cubo menos 3x cuadrado más 2x. Todo esto por diferencial de x. Bueno, observamos el integrando y vemos que acá el grado del numerador es menor al grado del denominador, es lo que hablábamos al principio, de las fracciones propias. Entonces, estamos en condiciones de aplicarle una descomposición en fracciones simples. Si no se diera esta situación, ya vamos a ver qué es lo que tendríamos que tratar. Pero como está cumpliendo con que el grado del numerador es menor al grado del denominador, vamos a descomponer. Entonces, lo primero que yo voy a necesitar es tener al denominador factorizado según sus raíces. Entonces, primer paso, vamos a factorizar al denominador. Entonces vamos a separarlo acá a x cubo menos 3x cuadrado más 2x y lo vamos a factorizar. Entonces acá, como tengo la x repetida en todos los términos, lo primero que puedo hacer es sacar factor común. Saco factor común y nos quedaría x cuadrado menos 3x más 2. Y ahí, en el paréntesis nos queda una expresión de segundo grado, entonces también la podemos factorizar buscando sus raíces, por ejemplo, con la fórmula resolvente. Bueno, haciendo ese trabajo, por ejemplo, con la fórmula resolvente, nos quedarían que sus raíces son el 2 y el 1. Entonces, factorizando según esas raíces, serían x por x menos 2 por x menos 1. Entonces, con eso ya sabemos cómo quedaría el denominador factorizado. Segundo, que estoy admitiendo, estoy encontrando. Bien, seguimos. En esta parte conviene que uno haga el trabajo de la descomposición en fracciones simples y la búsqueda de los coeficientes por fuera, y una vez que los encontró, vuelve a la integral y termina de resolverla. Entonces, vamos a sacar afuera, ahí integrando, y nos quedaría entonces 9x cuadrado menos 16x más 4 sobre, y ahora voy a cumplir esto que acabamos de obtener como el denominador factorizado. Entonces, aquí nos quedaría x por x menos 2 por x menos 1. Bueno, vamos a aclarar acá que este polinomio está teniendo tres raíces reales distintas. ¿Cuáles son?
Una de ellas, vamos a llamarle x1, es el 0. La otra, vamos a llamarle x2, sería el 2. Y la tercera, x3, sería el 1. Esos son los tres valores que anulan al denominador. Entonces, el número de raíces que tenga el polinomio denominador me va a indicar el número de fracciones simples en las que tengo que descomponer. Recuerden que la cantidad de fracciones está directamente, como lo vimos recién, está directamente relacionada con la cantidad de raíces que tengamos. Por cada raíz, nosotros vamos a tener una fracción y por lo tanto una constante o coeficiente a encontrar. Entonces, recuerden esto, por cada raíz, una fracción. Entonces, en este caso vamos a tener tres fracciones. Entonces lo vamos a descomponer y esto va a ser A, primer coeficiente, sobre el primer factor que tenemos acá en esta factorización, que sería X, más B sobre el segundo factor, que sería X menos 2, más C sobre el tercer factor, que sería X menos 1. Ahí tenemos la descomposición hecha. Ahora nosotros tenemos que hacer el trabajo de encontrar el valor de las constantes A, B y C. Entonces acá vamos a hacer lo mismo que mostramos recién para el caso general. Vamos a buscar el común denominador, que el común denominador no va a ser otra cosa que el producto entre estos tres denominadores, que va a coincidir con el denominador que teníamos acá inicialmente. X por X menos 2 por X menos 1. Y ahí hacemos el mismo trabajo que mostramos en la suma de fracciones. Como un denominador dividido. Este denominador, o sea, X se va a ir con X, y me va a quedar X menos 2 por X menos 1, que va a multiplicar a la constante A. Entonces me va a quedar A por X menos 2 por X menos 1. Seguimos, más. Ahora, dividimos el común por este denominador donde aparece X menos 2, entonces ahí estaría desapareciendo X menos 2, y me quedaría X por X menos 1, que va a multiplicar a B. Entonces nos quedaría B por X menos 1. Completamos con la última fracción, el común dividido, ahora X menos 1, estaría desapareciendo X menos 1, y me va a quedar X por X menos 2, que va a multiplicar a C. Entonces me va a quedar C por X menos 2. Entonces en este paso es donde viene la igualación del polinomio P, que sería 9x cuadrado menos 16x más 4, con toda esta expresión que sería nuestro polinomio numerador obtenido a partir de la descomposición. Entonces, despacio, hacemos eso, igualamos los numeradores, entonces nos quedaría 9x cuadrado menos 16x más 4 igual a por x menos 2 por x menos 1 más b x menos 1 más cx por x menos 2. Bueno, hecho esto, viene el trabajo de ir reemplazando en x el valor de las raíces. Entonces, acá no hay un orden que uno tenga que seguir, pero digamos, conviene que uno, una vez que le puso el nombre, simplemente para no perderse,
siga ese orden. Acá, que 1, X2 y X3 puede ser cualquiera de ellas. Eh, bueno, entonces, arrancamos con la primera, con el 0. Entonces, le damos a X el valor 0 y reemplazamos en toda la expresión el 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá, en el primer miembro, acá me faltó la X. Acá, 16X. Acá en el primer miembro, cuando pongamos el 0, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar este primer término, también el segundo, y nos va a quedar solamente 4. Entonces nos va a quedar que 4 es igual a... Y ahora vean, que reemplazando 0 en el segundo término y en el tercer término, como tengo la X acá afuera, estos dos términos se van a anular. Me va a quedar solamente el primer término donde tengo la A. Entonces me va a quedar A por 0 menos 2 es menos 2 y 0 menos 1 es menos 1. O sea, me estaría quedando menos 2 por menos 1. Lo que sería 2, porque menos 2 por 1 es 2. Y de ahí puedo despejar A. A va a ser igual a 4 sobre 2. ¿Sí? Este 2 que obtuvimos acá lo pasamos dividiendo. Y con eso tenemos que A vale 2. Continuamos en la búsqueda de los otros coeficientes. Entonces ahora sigo, le habíamos dado 0, primera raíz. Ahora le vamos a dar a X el valor 2, la segunda raíz. Hacemos el cálculo acá, nos quedaría 2 al cuadrado 4, por 9 sería 36, 36 menos 2 por 16, que sería 32, 36 menos 32 sería 4, y más 4 sería 8. O sea, acá en el primer miembro tendríamos 8. Entonces, vean que cuando reemplacemos el 2, en el segundo miembro se van a eliminar el primero y el tercero, que es donde tiene el X menos 2, eso va a hacer que se anule, y nos va a quedar solamente el término que tiene B. Entonces ahí nos quedaría B por 2 por 2 menos 1, que es 1. Acá nos quedaría 2B. Entonces de ahí podemos despejar B, y B estaría siendo 8 dividido 2, que eso nos da 4. Con eso tenemos el valor de B. Por último, vamos con la raíz x3, que es el 1, y hacemos también el reemplazo. Entonces, en el primer miembro, ¿qué nos va a quedar? 9 por 1, 9, menos 16, más 4. Entonces tenemos 9 más 4, que sería 13. 13 menos 16 sería menos 3. Entonces, primer miembro, menos 3. Igual a... Bien, y acá se va a eliminar el primer término, porque es el que tiene x1, el segundo término porque también tiene x1, y nos va a quedar solamente el tercer término que no lo tiene, a x menos 1. Entonces, c por 1 por 1 menos 2, que sería menos 1. Entonces acá nos quedaría menos c. Menos c es igual a menos 3, quiere decir que c va a tener que ser igual a 3. Y con eso tenemos el valor de los tres coeficientes. Entonces ahora, ya teniendo el valor de A, de B y de C, sí podemos ir a la integral y completar la resolución. Y ahora, venimos acá y vamos a poner igual a... Como son tres fracciones, yo puedo aprovechar y, por propiedad de las integrales, ya separar
en una integral a cada fracción. Entonces me quedaría, la primera sería la integral de a sobre x. Ya sabemos cuánto vale a, es 2, entonces por acá vamos a poner directamente 2 sobre x, por diferencial de x. A continuación viene b sobre x menos 2. B que vale 4. Entonces ahora, más la integral de 4 sobre x menos 2, por diferencial de x. Finalmente tenemos a c sobre x menos 1, c que vale 3, entonces ahora la integral va a ser de 3 sobre x menos 1 por diferencial de x. Bueno, acá el 2, el 4 y el 3 van a salir fuera de la integral como constantes, y cada una de esas fracciones que ahora nos quedó para integrar, nos van a llevar a logaritmos naturales. Entonces, esto nos va a quedar con el 2 de la primera fracción por el logaritmo natural de x, más el 4 de la segunda fracción por el logaritmo natural ahora de x menos 2, y por último, el 3 por el logaritmo natural de x menos 1. El logaritmo natural en este tipo de integrales va a ser algo bastante recurrente, o sea, algo que nos vamos a encontrar muy a menudo. Bueno, y de esa forma, entonces quedaría resuelta esta integral, donde la descomposición se hizo a partir de las raíces del denominador, que en este caso son reales y simples. ¿Alguna pregunta? Bueno, avanzamos entonces. Vamos con el segundo caso que les quiero mostrar, siguiendo por supuesto con versiones simples. El segundo caso es el de el denominador con raíces reales múltiples. Terminamos de ver las simples. Ahora aparecen las múltiples. Bueno, el trabajo va a ser muy parecido. Van a ver qué es lo que estaría cambiando. Acá, nuevamente, un cociente entre dos polinomios, donde necesariamente el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador. Entonces ahora va a ocurrir que el denominador, q de x, va a tener una descomposición según sus factores, donde en cada uno aparece una raíz, donde el primer factor, donde estaría la raíz x1, no va a ser único, sino que va a tener una multiplicidad que la vamos a poner con un exponente alfa, para indicar que puede ser cualquier número, puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4, todo dependiendo de qué grado tenga el polinomio q. Y a continuación va a aparecer otra de sus raíces, x2, que también podrá tener una multiplicidad, la vamos a poner como beta, que por supuesto también puede ser 3, 4, 5, todo dependiendo del grado. Y entonces así llegaríamos hasta la última
raíz, la raíz enésima, y que también va a tener una multiplicidad que la vamos a poner con la letra griega omega. Entonces, alfa, beta, bueno, seguimos listando, ¿no es cierto? Delta, gamma, pita, todo hasta la última letra que sería omega. Eh, todo ese listado de exponentes estaría indicando el orden de multiplicidad. Y lo que les decía recién, pues 0, 2, 3, 4, va a depender de el grado del polinomio. Entonces, ¿cómo quedaría la descomposición en fracciones simples en este caso? Nuestra fracción P de X sobre Q de X ahora se va a descomponer. Como vamos a tener multiplicidades diversas para cada una de estas raíces, ya no voy a tener que usar solamente una única fracción, como en la que terminamos de ver, que era una fracción para cada raíz, sino que ahora va a ser una fracción para cada raíz, pero a su vez eso se va a tener que replicar según la multiplicidad. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, acá alfa fuera 3, o sea, x menos x1 al cubo, ahí voy a tener que descomponer esa parte en tres fracciones. Una que va a tener el cubo, otra que va a tener un cuadrado, y una tercera y última que va a tener un exponente 1. O sea, tengo que ir bajando. Esa es la influencia que tiene la multiplicidad de una raíz en la descomposición en fracciones. Entonces acá la primera, que nosotros llamamos A, ahora vamos a tener que, para no confundir, vamos a llamar A sub 1, a esta primera fracción, y ahí lo que les decía, va a aparecer un denominador donde ese factor va a tener el valor más alto, es decir, el valor total de la multiplicidad. Si fuera un 3, acá pondríamos un 3. Y a partir de ahí vamos bajando. Coloco a continuación, le voy a llamar a sub 2, vuelve a aparecer ese mismo factor, x menos x1, pero ahora con un exponente reducido en 1. Y así va a continuar este desarrollo con todas las fracciones que estén ahí en el medio, hasta que va a llegar a la última fracción con constante a sub n, y por acá va a estar el último de los factores, que sería el que va con el exponente 1. Entonces ahí aparece el x menos x1 a la 1. Y ahí continuamos con la siguiente raíz, que también va a tener su multiplicidad. Entonces, a esa nueva raíz con su multiplicidad le vamos a poner coeficientes que sean del tipo b. Entonces ahí le voy a poner b sub 1 sobre, y ahí aparecería el primer factor, donde está la raíz x2, con la multiplicidad completa, o sea, con el máximo que tiene. Si fueron 4, sería un 4 ahí, el exponente beta. Y acá también, de igual forma, vamos bajando. Va a aparecer coeficiente b sub 2, y acá este factor x menos x2 va a tener un exponente que va a ser beta menos 1. Y esto continúa hasta la última fracción, que sería la b sub n sobre x menos x2, y recuerden que el último exponente que viene es el 1. Y así continúa esta suma hasta la última fracción de todas esas multiplicidades, que la vamos a llamar L. Entonces, esa va a ser de la forma L1, la primera,
Y ahí va a aparecer el x menos xn con su multiplicidad total, ahí ponemos omega, más, a continuación vendría el R2 con la multiplicidad reducida en 1, x menos xn a la omega menos 1, y ahí hasta la última, que sería L sub n sobre x menos xn a la 1. Ahí quedaría entonces totalmente descompuesta nuestra función racional. Bueno, veamos cómo funciona esto en la práctica. Nos vamos a proponer un ejemplo. Vamos a ampliarlo ahí. Que sea la integral de x cuadrado más x más 1 sobre x al cubo por x más 1 al cuadrado. Todo por diferencial de x. Observamos el denominador y vemos que en este caso ya está factorizado este denominador. Entonces, eso nos permite identificar de forma directa cuáles son sus raíces. En este caso vemos que tenemos una raíz que sería el 0, acá, en esta x cubo, ahí vemos que su raíz es el 0, pero que está repetido 3 veces. Ese cubo, recuerden que si descomponemos a x cubo en factores, sería x por x por x. O sea, ahí lo vemos al 0 multiplicándose 3 veces. Por eso es que la multiplicidad ahí de la raíz en 0 es de orden 3. Entonces podemos anotar eso por acá y poner que x1, nuestra primera raíz, va a ser el 0 y que tiene multiplicidad 3. Y la otra raíz la podemos ver acá en el paréntesis y vemos que ahí la raíz sería el menos 1. Pero a su vez, ese factor de x más 1 está al cuadrado. Quiere decir que ahí también, si lo descomponemos a ese x más 1 al cuadrado, sería x más 1 por x más 1. Entonces ahí el menos 1 se está repitiendo 2 veces. Segunda raíz entonces, menos 1, que tiene multiplicidad 2. Entonces con eso ya sabemos que para la raíz en 0 vamos a tener 3 fracciones y para la raíz en menos 1 vamos a tener 2 fracciones. Entonces, acá nuevamente vamos a separar la fracción hasta que haga todo el trabajo algebraico y después volvemos sobre la integral. Entonces voy a volver a copiar la fracción, es decir, integrando x cuadrado más x más 1 sobre x cubo por x más 1 al cuadrado. Y ahora sí vamos con la descomposición. Entonces, acá, si bien cuando les mostré el caso general, ocupamos A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2 y así el listado, acá no hay problema en que uno ocupe las primeras letras del abecedario. O sea, sigamos trabajando con A, B y C con lo que necesitemos, no hay problema. Entonces, la primera fracción entonces la voy a poner con un numerador A y trabajemos entonces con la raíz en C. Recuerden que el primer denominador tiene que aparecer con
la máxima potencia, es decir, con el orden total de la multiplicidad, sería 3. Entonces, la primera aparece sobre x cubo. La siguiente, que le vamos a llamar b, a la constante, va a aparecer sobre, y ahí vamos bajando, x cuadrado. Y la última, que sería c, la tercera, aparece con x. Ahí tenemos las tres fracciones que le corresponden a la multiplicidad 3. Y ahora seguimos con la otra, con la raíz en menos 1. Entonces, ahí va a aparecer, vamos a poner d, sobre, d, sobre, y ahora va a aparecer el x más 1 con la máxima potencia, es decir, el cuadrado, y a continuación va a venir la otra fracción, vamos a ponerle e, y ahora sí, finalmente aparece el x más 1 con el exponente 1. Entonces ahí tenemos las tres fracciones, las primeras, la raíz 0, multiplicidad 3, y las dos fracciones finales, que es para la raíz de menos 1, que tiene multiplicidad 2. Eso es lo importante acá, que uno sepa cómo la tiene que descomponer a la fracción. Listo, una vez hecha la descomposición, el trabajo es bastante parecido. Acá volvemos a la búsqueda del común denominador y hacemos todo ese trabajo. Ustedes se van a dar cuenta que una vez que uno lo tiene factorizado al denominador, siempre el común denominador tiene que coincidir con ese valor. Digo eso para que uno no se esté gastando acá pensando y haciendo memoria de ver cómo se acaba el común denominador acá entre todo esto. Bueno, probablemente no me lo acuerde, pero no va a ser un problema porque, como les decía, es directamente este mismo denominador ya factorizado. Entonces, vamos a poner como común denominador a ese mismo denominador y sí vamos a ir poniendo lo que va quedando como numerador. Entonces, por acá ponemos x cubo por x más 1 al cuadrado. Y ahora sí hacemos el trabajo algebraico. Común denominador dividido x cubo, la primera fracción, me va a quedar x más 1 al cuadrado. Entonces ahí me queda a por x más 1 al cuadrado. Más, dividimos otra vez el común por x cuadrado. Acá, este x cubo con este x cuadrado se va a ir x cuadrado con dos de estas x, o sea, me va a quedar una x por acá, y por supuesto x más 1 al cuadrado. Entonces esto sería b por x por x más 1 al cuadrado. Continuamos. Más, ahora vamos con c, también acá, cuando dividamos, x cubo con x, ahí nos va a quedar x cuadrado, y por supuesto también x más 1 al cuadrado. Entonces quedaría c x al cuadrado por x más 1 también al cuadrado. Más, seguimos ahora con la d. Cuando dividamos, acá x más 1 al cuadrado se va a ir con x más 1 al cuadrado, y nos va a quedar solamente x cubo, que va a multiplicar a b. D por x cubo. Más, finalmente, cuando dividamos todo esto por x más 1, se va a ir una de estas, x más 1, y nos va a quedar 1. Y por supuesto nos va a quedar también x cubo. Quiere decir que esto quedará x cubo por x más 1. Y ahí tenemos nuestro numerador ya completo. Bueno, entonces, ahora recuerden que tenemos que igualar los numeradores. Entonces, voy a separar los numeradores y los copiamos por acá abajo. Entonces, este numerador, x cuadrado más x más 1, tiene que ser igual a todo este numerador. ¿Sí? A
por x más 1 al cuadrado más bx por x más 1 al cuadrado más cx cuadrado por x más 1 al cuadrado más bx cubo más x cubo por x más 1. Por ahí ya igualados los numeradores, vamos a trabajar con los valores de las raíces, es decir, con el 0 y con el menos 1. Entonces, si le damos a x el valor 0, ¿con qué me voy a encontrar? Bueno, acá en el primer miembro me va a quedar solamente 1, y eso va a ser igual a... Vean que acá se va a anular todo, es decir, segundo término, tercer término, cuarto y quinto, porque todas tienen a la x que está multiplicando. Entonces, todo eso se anula y me va a quedar solamente el primer término donde tiene a la constante a. 0 más 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, es decir, 1 es igual a, que acá directamente tenemos que a es igual a 1. Vamos con la otra raíz, que sería el menos 1. Le damos a x el valor menos 1. Cuando le demos el valor menos 1, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener menos 1 más 1, 0. Se va esto, menos 1 al cuadrado es 1. 1 entonces, primer miembro. Igual a, y ahora, vean que el menos 1 va a anular a todos los términos que tienen el x más 1. Es decir, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El único que no va a estar anulando es el que tiene a d. Entonces ahí nos quedaría d por menos 1 al cubo, que es menos 1. D por menos 1. Es decir, menos d. Menos d igual a 1, quiere decir que d es igual, d es igual a menos 1. Bueno, como verán, al tener solamente dos raíces, en este caso, estamos pudiendo encontrar únicamente dos de las constantes, a y d. Nos estaría faltando ahora encontrar el valor de las demás constantes, o sea, encontré 2 de 5, me están faltando 3 todavía. Bueno, hay varias maneras de proceder para encontrarse con el valor de las demás constantes. Una por ahí muy utilizada es eh, asignarle arbitrariamente valores a x e ir encontrando las constantes de esa forma. Pero ocurre que en un caso como este, al ir asignándole arbitrariamente valores a x, uno lo que se va a encontrar es un sistema de ecuaciones. Probablemente un sistema de 4 ecuaciones lineales que se puede resolver sin problema. Pero tal vez hay un método que no lleva tanto tiempo como el de armar las ecuaciones, resolverlas, encontrarse con los valores, que es el que les quiero mostrar en este momento. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, vean, de esta expresión general que tengo, donde igualamos los numeradores, vamos a hacer un trabajo algebraico. Bueno, ¿cómo sería esto del trabajo algebraico? Bueno, fíjense, yo voy a copiar el primer miembro, igual, así como está, porque el trabajo en realidad lo vamos a hacer sobre el segundo miembro. Y después van a ver cómo quedaría esto. Por acá, fíjense que tengo el
x más 1 al cuadrado, que está repetido en los primeros tres términos. Entonces yo voy a usar eso, que el x más 1 al cuadrado, ese factor, esté repetido en estos primeros tres términos, y voy a sacar factor común. Este paso que estoy haciendo yo acá es simplemente para facilitar el cálculo, porque en realidad les cuento que uno puede desarrollar todos los cuadrados, hacer todas las propiedades distributivas que le queden, va a tomar algo más de tiempo y va a llegar al mismo resultado. Pero con esto cortamos un poquito el camino. Entonces, factor común, x más 1 al cuadrado, nos quedaría entonces por fuera o por dentro, como prefieran, a de acá de este primer término, bx del segundo término, y c x cuadrado del último. Y todo eso quedaría multiplicado por x más 1 al cuadrado, que sería el factor común del que hablábamos. Y después nos quedaría el dx cubo, lo voy a copiar, dx cubo, y acá sí puedo hacer la propiedad distributiva, x cubo por x sería ex a la cuarta, y x cubo por 1 sería x cubo, más x cubo. Bueno, de acá recuerden que nosotros ya sabemos el valor de A y de B. Entonces, donde aparezca A y donde aparezca B, podemos poner esos valores que ya conocemos. Si ven que acá nosotros tenemos eh, A, ahí vamos a poner 1, y D por acá, ahí le vamos a poner el menos 1. Y ahora sí, vamos a continuar con el trabajo algebraico, eso es inevitable, vamos a tener que hacerlo. Entonces por acá nos quedaría 1 más bx más x cuadrado por, y ahora voy a desarrollar este cuadrado. Sería x cuadrado más 2x más 1. Continúo, ahí me va a quedar menos x cubo, recuerden que cambiamos de por menos 1, más x cuarta más x cubo. Ahora sí, propiedad distributiva, ahí entre estos dos factores, nos va a quedar 1 por todo este paréntesis, va a quedar exactamente lo mismo, o sea que se lo copiamos directo, x cuadrado más 2x más 1. Y ahora vamos con bx. Bx por x cuadrado sería bx cubo. Bx por 2x sería 2bx al cuadrado. Bx por 1, bx. Y ahora hacemos lo propio con cx. Cx cuadrado por x cuadrado sería cx a la cuarta. Cx cuadrado por 2x sería 2cx al cubo. Y por último, cx cuadrado por 1 es cx cuadrado. Y lo demás lo copio con esto. Menos x cubo más x cuarta más x cubo. Bueno, ahora que vamos a hacer, vamos a agrupar término a término según las potencias que tiene x. ¿Cómo sería esto? Bueno, todo lo que tiene x cuadrado por un lado, todo lo que tiene x por el otro,
que tiene cubo también, y lo que tiene exponente 4 también. Bueno, voy a empezar yo, como el primero que tengo es x cuadrado, voy a empezar por ahí. Entonces vamos a marcar lo que tenga x cuadrado. Sería este primer término. Por acá tenemos a 2bx cuadrado. Y, a ver, tengo acá cx cuadrado también. Esos serían los tres que tienen x cuadrado. Entonces voy a ir anotando ya abajo, como quedaría, para no perdernos. La suma de estos tres términos sería 1 por acá, 2b por acá, y por último, c. Entonces sería 1 más 2b más c, eso por x cuadrado. Dicho de otra forma, sería como sacar factor común y anotar en el paréntesis lo que va quedando. Bueno, voy a continuar con lo que tiene x. Lo que tiene x sería por acá. 2x, bx, y creo que son esos dos, ¿no? 2 y b. Entonces, por acá nos quedaría más 2 más b, 2 de la x y b también de la x, por x. Sigo ahora con lo que tiene cubo. Vamos con otro color, lo que tiene cubo. Sería bx cubo, 12x cubo, menos x cubo y ex cubo. A ver, tendríamos 1, 2, 3, 4. O sea, acá nos quedaría primera b, después tendría 2c más 2c menos 1 por acá, y por último, e más e. Todo esto por x cubo. Bueno, y me está quedando lo de x cuarta. Veamos lo de x cuarta. Ahí tenemos a cx cuarta y a ex cuarta. Entonces ahí nos quedaría más c más c por x cuarta. Y vean que de toda esta suma, lo que me está quedando suelto es este 1. El único que quedó solo. Entonces, al final, lo vamos a poner más 1. Bueno, y ahí voy a volver a copiar el primer miembro. X cuadrado más x más 1. Y ahora vean que acá, en la forma que nos quedó ordenado el segundo miembro, podemos comparar término a término, primer miembro con segundo miembro. Vean que el primer término del primer miembro tiene x cuadrado, ¿sí? Cuyo coeficiente es 1. Si lo comparo con el segundo miembro que tiene x cuadrado, sería toda esta suma acá, 1 más 2b más c. O sea, todo esto tendría que ser igual a 1. Ahí tengo una primera ecuación, que es tranquilo que no va a ser compleja de resolver. La anoto entonces. 1 más 2b más c tiene que ser igual a 1. Siguiendo con esta comparación, fíjense que el segundo término, que es x, también tiene coeficiente 1, y por acá el término que tiene x, el coeficiente es 2 más b, o b más 2. Entonces significa que 2 más b tiene que ser igual a 1 también.
Y después fíjense que nos quedan términos que no aparecen en el primer miembro. O sea, en el primer miembro no tengo ni x cubo ni x cuarta. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que este coeficiente de x cuarto, por ejemplo, el c más e tendrá que ser 0, porque no tiene que aparecer acá. Entonces no le queda otra que valer 0. C más E, entonces tiene que ser 0. Y lo mismo le va a pasar a este coeficiente del x cubo. Como tampoco aparece, también tendrá que ser 0. Lo anotamos. B más 2C menos 1 más E tiene que ser igual a C. Bueno, veamos qué podemos ir sacando de acá. De la segunda ecuación, vean que podemos sacar ya el valor de B. De acá podemos sacar el valor de B. B va a ser igual a, el 2 lo pasamos restando, 1 menos 2, menos 1. Y fíjense que teniendo el valor de B, puedo ir a la primera ecuación y encontrar el valor de C. Que se quede acá, yo puedo cancelar 1 y 1 y decir que C va a ser igual a menos 2B. Es decir, C va a ser igual a menos 2 por menos 1, que sería 2. Entonces ahí ya tenemos también a C. Y si me voy a la tercera ecuación, fíjense que teniendo el valor de C, puedo sacar el valor de E. E va a ser igual a 0 menos C, es decir, menos C. Quiere decir que E va a ser igual a menos 2. Y con eso nosotros tendríamos la última de las constantes que estábamos buscando. Ya tenemos A, B, C y D. Entonces ahora tendríamos que ir a la descomposición que habíamos hecho acá y colocar eh, el valor en cada constante. A ver, si lo hacemos ya, ¿cómo quedaría esto? Quedaría con A que vale 1, entonces eso va a ser 1 sobre x cubo, B que vale menos 1, entonces sería menos 1 sobre x cuadrado, le estoy poniendo el menos, ya le estoy asignando el signo, C que vale 2, entonces sería más 2 sobre x, D que vale menos 1, entonces sería menos 1 sobre x más 1 al cuadrado, y E, que es la última que encontramos, que va de menos 2, sería menos 2 sobre x más 1. Bueno, con esa descomposición, ya con los valores de las constantes, podemos ir a la integral y resolverla. Y acá recuerden nuevamente, podemos separar ya en las 5 integrales y encontrar ya el valor de cada una. Entonces, esto sería la integral de 1 sobre x cubo por diferencial de x menos la integral de 1 sobre x cuadrado diferencial de x más, y acá como tenemos un 2, podemos sacarlo ya fuera de la integral, 2 por la integral de 1 sobre x por diferencial de x, menos, ahora viene esta,
la integral de 1 sobre x más 1 al cuadrado por diferencial de x, y ahora viene menos 2. Ese 2 también lo vamos a sacar fuera de la integral, menos 2 por la integral de 1 sobre x más 1 diferencial de x. Bueno, para poder integrar estas dos primeras, vamos a tener que pensar a esas potencias como potencias de exponente fraccionario, perdón, de exponente negativo. Es decir que nos quedaría la integral de x a la menos 3 por diferencial de x, menos la integral de x a la menos 2 por diferencial de x, más, y esta sí la podemos integrar porque es inmediata, eso sería un logaritmo natural de x, entonces sería más 2 logaritmo natural de x, menos, acá también ocupamos lo del exponente negativo, x más 1 a la menos 2 por diferencial de x, y acá esta última también va a ser inmediata y va a ser un logaritmo natural. Logaritmo natural de x más 1. Completamos entonces la integración de lo que está faltando. La primera, que es la integral de x a la menos 3, sería x a la menos 2 sobre menos 2. Ya acomodando el exponente negativo, nos quedaría menos 1 sobre 2x cuadrado. La siguiente sería x a la menos 1 sobre menos 1. Como ya tenemos un menos acá, podemos cambiar su signo, y el x a la menos 1 ya lo invertimos y lo ponemos como denominador. Copio el logaritmo que viene después, 2 logaritmo natural de x, y acá también, acá uno tendría que hacer una sustitución, lo vamos a hacer directo, también va a quedar x a la menos 1 sobre menos 1, o otra vez el menos, ese que nos queda acá, del menos 1, lo vamos a cambiar a más, por el menos que ya tiene, y el exponente menos 1 lo vamos a invertir la fracción y vamos a hacer positivo. Entonces nos quedaría así, y por último, el logaritmo, menos 2 logaritmo natural de x. Y ahora sí, más la constante. Bien, pregunten si quieren preguntar. Bueno, Profe, sí, ¿le puedo agrandar un poquito? sí, no, la chiqué nomás para quitar todo el ejercicio, pero hacemos un, acá iría la constante. Se separan dos, para no confundirse. Bueno, seguimos entonces. Les voy a mostrar un último caso, que sería el de fracciones que dan terminadores, que tienen
raíces complejas, o sea, que no tienen raíces reales, y cómo vamos a proceder en esos casos. Ahí directamente vamos a arrancar con un ejemplo. Entonces, que sería el tercer caso. De raíces complejas. Entonces, vamos a partir de un ejemplo que va a ser la integral de x sobre 1 más x cubo por diferencial de x. Bueno, vean que acá tenemos una raíz que es real, que va a ser el menos 1. Pero vamos a ver que después vamos a ser incapaces de encontrar más raíces reales por el hecho de que la expresión que nos va a quedar nos arroja valores que son raíces complejas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es factorizar, como siempre les digo, el denominador. Entonces, lo voy a sacar afuera, al radicando, que es con el que vamos a trabajar, x sobre 1 más x al cubo, y a partir de ahí vamos a hacer la factorización. Entonces, como les decía, conocemos una raíz que es el menos 1, entonces vamos a ponerle así, que tiene una raíz, ¿no? Vamos a llamarle x1, vamos, en realidad uno acá podría ponerle directamente x igual a menos 1, porque no hay otra, y vamos a factorizar el polinomio. Bueno, para factorizar el polinomio, vamos a recurrir a la regla de Ruffini para encontrar el cociente del recto. Entonces, nos quedaría esto así. Entonces, primero sería el 1 que va con el cubo, un 0 por el cuadrado que no está, otro 0 para la x que tampoco está, y por último el 1 que sería el término independiente. Por acá ponemos el menos 1 y procedemos a Ruffini. Acá es menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1 y 0. Entonces ahora nuestro cociente va a quedar como x cuadrado menos x más 1. Factorizado entonces el denominador quedaría como x más 1, ¿sí? Por la raíz que tenemos acá, por el cociente que acabamos de encontrar, x cuadrado menos x más 1. Bueno, si uno intentara buscarle raíces a este segundo paréntesis, puede hacer la prueba. Obviamente el discriminante de la ecuación de segundo grado, b cuadrado menos 4ac, que es lo que está debajo de la raíz de la fórmula resolvente, y se va a dar cuenta que le da un número negativo, lo cual indica que no podemos extraerle la raíz. Entonces con eso nosotros concluimos que este polinomio tiene una única raíz real, que es el menos 1. Y las demás son complejas. Veamos entonces cómo trabajar en el caso de raíces complejas. Bueno, acá la descomposición la vamos a hacer en la siguiente forma. Vamos a tener una fracción donde va a estar el factor que corresponde a la raíz real, en este caso es el menos 1. Entonces, una fracción va a ser la que va con x más 1, que es el factor que corresponde a la raíz real. Y la otra parte va a estar dada por una fracción cuyo numerador va a ser una expresión lineal, así. Dx
más c. Siempre que tengamos raíces complejas del tipo cuadráticas, así como estas, vamos a poner como numerador esta expresión lineal, bx más c. Y en el denominador, lo mismo, por supuesto. Entonces, esa sería la forma de descomponer en fracciones simples. Hecho eso, seguimos con el trabajo, buscamos el común denominador, recuerden que acá es el mismo que tenemos por acá ahí directamente lo copiamos, x más 1 por x cuadrado menos x más 1, y hacemos lo mismo de siempre. El común dividido por x más 1 me quedaría x cuadrado menos x más 1, que va a multiplicar a la constante a. Se va a quedar a por x cuadrado menos x más 1. Más, y ahora dividimos otra vez el común por toda esta expresión, va a terminar desapareciendo esa expresión cuadrática, y nos va a quedar solamente x más 1, que va a multiplicar a bx más c. Entonces por acá ponemos bx más c por x más 1. Bueno, y ahí ya estamos en condiciones de igualar nuestros numeradores. Entonces ahora vamos a igualar el numerador x con este numerador que acabamos de obtener. Nos va a quedar a por x cuadrado menos x más 1 más bx más c por x más 1. Y entonces ahí empezamos el trabajo. Bueno, como tenemos un único valor de raíz, que es el 1, vamos a iniciar con ese, que es el menos 1, perdón. Entonces, cuando x vale menos 1, ¿qué va a ocurrir? En el primer miembro nos va a quedar menos 1, igual a. Este término va a desaparecer porque lo tiene al x más 1, se va a anular, y entonces nos va a quedar solamente este término que tiene a. Con el menos 1, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar acá, menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 1, que quedaría más 1, y más 1 nuevamente. En total esto sería 3. O sea que nos quedaría acá 3a. Y de ahí podemos sacar el valor de a, que es menos 1/3. Bueno, ahora nos va a tocar en esta parte, sí, asignarle arbitrariamente valores a x para obtener los valores de los otros dos coeficientes. Entonces, por ejemplo, por supuesto, elijamos números que sean fáciles de trabajar. Por ejemplo, el 0. Si x vale 0, nos va a dar 0 en el primer miembro, y eso va a ser igual a 0, 0 y 1, nos quedaría a. Pero como a se equivale menos 1/3, ya puedo poner el valor de a, y nos quedaría en este segundo término, b por 0, ahí va a desaparecer b, y nos quedaría c por 0 más 1, que es 1. Es decir, nos quedaría c, más c. Y de ahí podemos dejar el valor de c. C va a ser igual a 1/3. Pasa al menos 1/3 sumando. Bueno, con eso entonces ya tenemos a y b. A y c, perdón. Le podemos dar, por ejemplo, otro valor sencillo de calcular, el 1. Cuando x vale 1, ¿qué va a pasar? Bueno, en el primer miembro nos va a quedar 1 igual a. Con el 1 acá nos va a quedar menos 1 más 1, eso desaparece, y nos queda el 1. 1 al cuadrado, que es 1, multiplicado por a, es a. Y sabemos que a vale menos 1/3. Entonces por acá ya podemos poner menos 1/3.
Siguiendo acá en el segundo término, nos quedaría más B por 1 es B, más C, que es un tercio. Entonces ahí nos quedaría B más un tercio por, y acá 1 más 1 nos va a dar 2, por 2. Entonces nos quedaría 1 igual a menos un tercio, acá hacemos propiedad distributiva, va a quedar más 2B más 2 tercios. Bueno, menos un tercio más 2 tercios sería un tercio. O sea, estos dos en total nos dan un tercio. Entonces de ahí la puedo despejar B. B va a ser 1, este un tercio lo vamos a pasar restando, y el 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, o lo que es lo mismo, ponerlo como multiplicado por un medio. Eh, bueno, eso terminaría dando eh, un tercio. Bueno, acá ya tenemos los valores de A, B y C, entonces podemos volver a la integral y completar la resolución. Entonces, volviendo sobre la descomposición, vamos a recordar que la descomposición era esta de acá. Entonces ahora voy a volver a la integral y voy a copiar esa descomposición. Entonces vuelvo a copiar la integral de x sobre 1 más x al cubo diferencial de x. Muevo un poquito para que vean que es la integral original, y ahora voy a copiar la descomposición, pero ya con los valores que encontramos. A, que vale menos un tercio, entonces sería la integral de menos un tercio de sobre x más 1 por diferencial de x, ahí tengo la primera integral, más, y ahora la otra integral sería de b, que vale un tercio, acá, un tercio de x, más c, que vale también un tercio, sobre x cuadrado menos x más 1. Todo esto por diferencial de x. Bueno, esta primera integral sale casi de forma inmediata, porque fíjense, sacamos el menos un tercio fuera, y nos queda 1 sobre x más 1, que nos da un logaritmo natural de x más 1. Esa ya estaría. Y en esta segunda integral, fíjense que tiene dos términos el numerador, entonces podemos separar nuevamente en dos integrales. Entonces nos quedaría más la primera integral, y ya aprovecho el numerador un tercio por x, y voy a sacar ese un tercio fuera. Entonces nos va a quedar un tercio de la integral de x sobre
x cuadrado más x más 1 por diferencial de x. Y el siguiente también tiene un tercio en el numerador, entonces también lo voy a sacar afuera, un tercio por la integral de 1 sobre x cuadrado menos x más 1. Bueno, en esta parte nos va a tocar completar el cuadrado. Es el procedimiento acá para trabajar acá es menos, yo le puse más, corregirle, acá. Es el procedimiento adecuado para resolver la integral. Entonces, completamos cuadrado, o sea, el x cuadrado menos x más 1, completándole cuadrados, sería x menos 1/2 al cuadrado más 3/4. Entonces, eso es lo que vamos a colocar ahora en estos dos denominadores. Entonces, continuamos acá con la integral, nos quedaría menos 1/3, logaritmo natural de x más 1, más 1/3 de la integral de x sobre x menos 1/2 al cuadrado más 3/4, diferencial de x, más acá, nuevamente, 1/3 de la integral de 1 sobre x menos 1/2 al cuadrado, más 3/4, por diferencial de x. Bueno, esta última integral nos va a conducir a una primitiva de tipo arco tangente. Pero bueno, para poder encontrarnos con ese arco tangente, tenemos que hacer algo de trabajo algebraico. Entonces, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es, a ver, voy a notar cómo quedaría la integral de una función que tiene como primitiva al arco tangente. La integral de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x, eso nos da el arco tangente de x más la constante. Entonces nosotros tenemos que tratar que nuestro denominador se transforme en algo similar a este integrando al 1 sobre 1 más x cuadrado. Bueno, vamos a ver cómo logramos eso. En primer lugar, yo necesito que aparezca un 1 acá. Y no lo tengo por ahora al 1, sino que lo tengo al 3/4. Bueno, eso lo puedo solucionar sacando factor común 3/4. O sea, si yo saco factor común 3/4, me quedaría un 1 acá, que es lo que estoy queriendo. Entonces yo lo que voy a hacer es acomodar esta integral. Voy a pasar lo que ya tengo resuelto, que sería el logaritmo, al final, y voy a dejar lo otro al principio. O sea, voy a poner esta última integral al principio. O sea, la voy a poner acá, un tercio integral de 1 sobre... Bueno, y acá voy a hacer lo que les decía, de sacar factor común 3/4. Saco factor común 3/4, entonces me quedaría este primer término dividido por 3/4, o lo que es lo mismo, multiplicado por 4/3. 4/3 de x menos 1/2 al cuadrado
más, y ahí apareció el 1 que estaba buscando, por diferencial de x. Ahora voy a copiar esta segunda integral, también con ese trabajo algebraico que estamos haciendo en el denominador. Un tercio integral de x sobre 3 cuartos por, es lo mismo, ¿eh? Estoy copiando exactamente el mismo denominador que copié recién. X menos 1 al cuadrado más 1. Todo por diferencial de x. Y por último, les decía, voy a colocar el logaritmo, que sería menos un tercio, del logaritmo de x menos 1. Menos un tercio del logaritmo de x más 1. Bueno, vean que acá este 3 cuartos, que yo saqué como factor común, que está como denominador en realidad de la fracción más importante, lo puedo sacar como constante afuera, pero como está dividiendo, tendría que salir invertido, es decir, como 4 tercios tendría que salir. Entonces lo voy a poner acá como 4 tercios, y ahí me quedaría la integral. Vean que ahora estoy copiando el denominador porque le voy a hacer algo más. Un tercio, acá lo mismo, sacamos 4 tercios afuera, de la integral de x sobre x, y lo voy copiando el logaritmo también. Bueno, acá lo que voy a hacer, fíjense, es introducir este 4 tercios dentro del cuadrado, para que me quede todo junto al cuadrado, digamos, porque yo quiero que me quede una x al cuadrado, que en realidad no va a ser una x, pero que se va a transformar en algún momento en una u, y ahí la voy a poder integrar. Entonces, pongo este 4 tercios acá, dentro del cuadrado, quiere decir que para que quede como cuadrado y no se afecte su forma, le vamos a tener que sacar la raíz cuadrada. O sea que este 4 tercios terminará siendo 2 sobre la raíz cuadrada de 3, que multiplica a x menos un medio, y ahora todo eso es lo que queda al cuadrado, más el 1 que yo tenía. Y lo mismo acá en esta. Acá en esta también 2 sobre raíz cuadrada de 3 por x menos un medio, todo al cuadrado, más 1. Bueno, y ahora viene la parte donde decimos ocupar la sustitución, y es acá donde le vamos a llamar u a todo esto que está como cuadrado, es decir, le voy a llamar u a 2 sobre raíz de 3 por x menos un medio. De ahí voy a buscar diferencial de u, que sería 2 sobre raíz cuadrada de 3 por diferencial de x. Y a su vez también me va a hacer falta, por eso lo voy a hacer, voy a recurrir a la sustitución algebraica. Entonces de acá voy a despejar x, y eso sería raíz cuadrada de 3 sobre 2 por u más un medio. Y ahora vuelvo a la integral. Esta primera
va a quedar igual a, por acá si multiplicamos nos va a quedar 4 novenos, 4 novenos, integral de 1 sobre. Ahora donde está todo esto en el corchete, voy a poner u, me va a quedar u al cuadrado más 1, y diferencial de x, eso no lo busqué, tengo de u, pero puedo buscar de x a partir de acá, x sería raíz de 3 sobre 2 de u. Entonces por acá pongo eso como de x. Raíz de 3 sobre 2 de u. Voy a hacer una integral muy parecida. Acá también me van a quedar los 4 novenos por la integral de x, que x, recuerden que hicimos acá el despeje, para una sustitución algebraica, que es esto que ven acá. Entonces, eso voy a poner acá como x, raíz de 3 sobre 2 por u, más un medio, sobre, y acá abajo lo mismo que en la anterior, u al cuadrado más 1. Por du, por dx, perdón, que es también el mismo que ocupamos acá, que sería raíz cuadrada de 3 sobre 2 por du, menos un tercio del logaritmo natural de x más 1. Bueno, seguimos, y acá este raíz de 3 sobre 2 lo podemos sacar afuera como una constante, y entonces ahí nos quedaría. Sacándolo afuera, este 2 con este 4 se pueden simplificar y me quedarían 2 novenos raíz cuadrada de 3. Y ahí sí la integral de 1 sobre u cuadrado más 1 por diferencial de u. Por acá vamos a hacer lo mismo, o sea que la constante afuera, también multiplicado por raíz de 3 sobre 2, va a quedar igual, 2 novenos raíz de 3 de la integral de todo esto mismo. O sea, raíz de 3 sobre 2 por u más un medio sobre un cuadrado más 1 por diferencial de u menos un tercio del logaritmo natural de x más 1. Bueno, vean que este 1 sobre u cuadrado diferencial de u es el arco tangente que les había mostrado hace un ratito. Entonces, eso ya lo podemos resolver y nos va a quedar 2 novenos raíz cuadrada de 3 por el arco tangente de u, más. Y ahora vean que en esta segunda integral tengo otra vez como para separar en dos integrales a esta expresión. Una sería para este término y la otra para este otro término. Entonces me quedaría más 2 novenos raíz cuadrada de 3. Esta primera integral, fíjense, voy a sacar otra vez ese raíz de 3 sobre 2 como constante, fuera de la integral, y me quedaría la integral de u sobre u cuadrado más 1 por diferencial de u. Y la otra integral, correspondiente a este término, el que tiene un medio, más, ahí vuelve a aparecer el 2 novenos raíz de 3, recuerden que es la constante de toda la integral, entonces vuelve a aparecer, y ahora se multiplica por ese un medio, que lo vamos a sacar afuera, y me va a quedar por la integral de 1 sobre u cuadrado más 1 otra vez, todo por diferencial.
y a eso le tengo que restar menos 1/3 del logaritmo natural de x más 1. Bueno, en esta parte podemos simplificar 2 y 2, y acá raíz de 3 por raíz de 3 nos quedaría raíz de 3 al cuadrado, es decir, 3. Esto termina siendo 3. Y 3 sobre 9 lo podemos simplificar y que me quede 1/3. Entonces por acá vuelvo a copiar lo primero como está. 2 novenos, raíz cuadrada de 3, arco tangente de u, vamos a poner entre paréntesis para no confundirnos, más 1/3 de la integral de u sobre u cuadrado más 1, diferencial de u. Acá también el 2 y el 2 se simplifican, más raíz de 3 sobre 9. Y acá esta integral nuevamente es el arco tangente de u. Entonces por acá, arco tangente de u menos 1/3 logaritmo natural de x más 1. Bueno, nos quedaría solamente esta integral de acá por resolver, la que tiene u cuadrado como u cuadrado más 1 como denominador y como numerador a u. Ningún problema, eso lo podemos hacer por sustitución. Vamos a hacer una sustitución nueva, ya no con u, sino con t, le vamos a llamar t a u cuadrado más 1, y de ahí podemos buscar diferencial de t, que sería 2u por diferencial u. Y de ahí, diferencial u sería diferencial de t sobre 2u. Entonces ahora hacemos 2 novenos por raíz de 3, arco tangente de u, más 1/3 por la integral de, ahora viene la sustitución, u sobre t, le habíamos llamado a esto, du, que sería dt sobre 2u, ahí u y u se pueden simplificar, este 2 va a salir afuera, pasamos al paso siguiente, más raíz de 3 sobre 9, arco tangente de u, menos 1/3 del logaritmo natural de x más 1. Seguimos entonces, 2 novenos, raíz de 3, arco tangente de u, más este 2, entonces dijimos afuera, pero como un medio, multiplicando a 1/3, ya lo podemos poner como un sexto, y 1 sobre t, la integral de 1 sobre t, es el logaritmo natural de t, más raíz de 3 sobre 9, arco tangente de u, menos 1/3, logaritmo natural de x más 1. Bueno, acá hay que hacer nuevamente una sustitución, y con eso estaríamos terminando. Acá tenemos que volver a t, ¿quién era t? U cuadrado más 1. Y también podemos sumar, fíjense lo que tiene arcotangente. Podríamos sumar los dos arcotangentes, fíjense porque son iguales en realidad. Este arcotangente con este arcotangente. Tenemos 2 novenos y por acá sería 1 noveno de raíz de 3 de arcotangente. 2 novenos más 1 noveno sería 3 novenos, que simplificados nos darían 1/3. Entonces ya esos dos ya agrupados sería raíz de 3 sobre 3
arco tangente de U más un sexto logaritmo natural de t, que dijimos t era u cuadrado más 1, y finalmente menos un tercio del logaritmo natural de x más 1 más la constante. Bueno, ahora sí, volver a quién era u originalmente. A ver, quién era u originalmente. Esto, 2 raíz de 3 por x menos un medio. Entonces, esto va a ser raíz de 3 sobre 3, arco tangente de 2 sobre raíz de 3 por x menos un medio, más un sexto el logaritmo natural de u cuadrado, es decir, de 2 sobre raíz de 3 serían 4 tercios, ya resuelto esa parte, por x menos un medio al cuadrado, ahí sería el u cuadrado, más 1, y por último, menos un tercio del logaritmo natural de x más 1 más la constante. Bueno, y eso sería el ejercicio. Larguito, como verán, llevó más tiempo resolver la integral que encontrar las constantes. Las constantes se encontraron bastante sencillamente. Bueno, y ese sería el último caso que les quería hacer. Si tienen alguna pregunta, háganla. Si no, esto estaría siendo todo por hoy. Muy bien.